como en América, Asia, Europa y otros. Atención personalizada. Pregunta por las promociones semanales. Recuerda que puedes apartar tu viaje con un pago inicial y pagar a tus posibilidades el resto antes de tu salida. Estás a una llamada de realizar tus sueños. Llámanos al 55 31 10 31 92. Travel a viajar, paisano. Bienvenidos a su programa Exousia, diseñado para gente con autoridad, patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Quedan con ustedes el apóstol Luis Alvarado. Exousia, solo para gente con autoridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Exousia, solo para gente con autoridad. Yo soy el apóstol Luis Alvarado y como cada martes es un gusto, un placer, un privilegio poderme acercar a ustedes a través de estos micrófonos de Ondas de Vida 1440 y en este que es su programa Exousia. Cuando son las 9 de la noche con 3 minutos, 9 de la noche con 3 minutos de este 11 de septiembre, 11 no, es 12 de septiembre del año 2023. Enviamos saludos y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que ya nos están sintonizando a través de su aparato receptor ahí en casita. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este programa Exousia y sintonizar esta estación de Ondas de Vida. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que ya están sintonizándonos a través de su aparato receptor en su vehículo. Tenga paciencia, hay muchísimo tráfico, muchas manifestaciones en esta ciudad. Es un caos, pero bueno, nosotros vamos a estar acompañándoles una hora de las 9 a las 10 de la noche, de las 9 a las 10 de la noche en este subprograma que va a estar bastante interesante el día de hoy. También saludo a todos mis amigos y hermanos que ya nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de Apóstol Luis Alvarado, por supuesto también a través de Ondas de Vida 1440 y por supuesto también a través de Exousia y TV Radio. Y agradezco también en este momento pues a el ingeniero Carlos Ruiz, que está ahí detrás de la ventana, ¿verdad? De la ventanilla, detrás de los controles, siempre tan amable, siempre tan profesional. Haciendo su labor y por supuesto comandando esta nave de Exousia Radio. Y bueno, en esta noche quiero dar la bienvenida también a mi hermosa esposa. Hola amor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están, queridísimos Exousias que ya se están conectando? Sean bienvenidos a un programa más y bueno, estamos bien contentos porque hoy tenemos invitados de lujo, ¿verdad? Acá tenemos a nuestro super evangelista que es buenísimo compartiendo la palabra de Dios en todo tiempo y bueno, también a nuestro buen amigo Joan Manuel. En un momento más los vamos a presentar a nuestros invitados. Muy bien, si das los números telefónicos, por favor, para que pues ya se pongan en contacto con nosotros, por favor, se pongan en contacto con nosotros. Va a estar muy interesante este programa, por eso nos vamos a ir muy rápido porque el tiempo pues nos apremia y pues bueno, teníamos anteriormente ese entendido que teníamos de 9 a 10:30 de la noche, pero bueno, hubo un cambio de último momento, ¿verdad? El cual pues solamente vamos a estar de las 9 a las 10 de la noche. Así es que vamos a ir
muy rápido con toda la información, los medios de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros. Así es, conéctate con nosotros aquí en cabina 5911-07-1440, extensión 537, 5911-07-1440, extensión 537. Recuerda que hay un equipo ya listo para atender todos tus telefonemas, tus peticiones de oración son súper importantes, así que ponte en contacto 5588-05-3170, nuestro WhatsApp de ministerio para que también nos mandes mensajito por ahí. Nos puedes seguir, como mencionaste hace un momentito, por Apóstol Luis Alvarado y por Radio y TV Exousia. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, en esta noche tenemos un tema bastante interesante, un tema que lo hemos titulado La Mexicadeidad, el nacimiento de una nación, o también podríamos llamar, le podríamos llamar también los cimientos de una nación. Así es que va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Y pues yo quisiera pues presentar a nuestros invitados el día de hoy. Hoy vamos a estar tocando este tema de historia de la Fundación de México, Tenochtitlán, ¿verdad? Aunque pues este tema vamos a hablar de un poco de personajes de la política, nada tiene que ver con de la política, ¿no? Más bien lo vamos a tratar desde la perspectiva espiritual, los rituales, los pactos, los acuerdos, ¿verdad? Entonces, para que no en algún momento se piense sobre ello. Entonces, vamos a estar comenzando, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a estar comenzando con este programa porque, pues bueno, hay mucho que comentar, mucho que hablar. Así es que comencemos. Hoy está con nosotros un amigo muy apreciado, el abogado y el pastor Gustavo Flores. Muy buenas noches, ¿cómo está, pastor? Muy bien, pues muy contento de estar con ustedes en este programa que tiene mucha audiencia, mucho éxito en Cristo Jesús, y pues aquí con las ganas de escuchar al invitado de honor. Muy bien, Cristo. Pues bueno, también tenemos a otro amigo, ¿verdad? Que es el maestro Joan Manuel Reyes, quien ha estudiado formación e historia en comercio de América Latina y pues es egresado de la Universidad Anáhuac. Manuelito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bendecido, primero que nada, por estar aquí, estar con ustedes y sobre todo que vamos a hablar un tema muy interesante. Qué bueno que lo abordan, porque es un tema que da muchísimo que hablar de lo que estamos viviendo hoy, de lo que vivieron los ancestros y lo que vivieron los que fundaron México. Muy bien, y pues bueno, estamos a unos días de celebrar la independencia de México. Bueno, la historia oficial nos enseña que un grupo de personas independentistas, entre ellas el cura Miguel Hidalgo y otros tantos más, se levantaron en armas para liberar a una nación oprimida y colonizada por los españoles. Pero bueno, esa es una de las de las historias, ¿no?, que nos cuentan en las escuelas. Pero bueno, poco sabemos sobre esto, ¿no? Poco sabemos sobre la realidad de la independencia. Vemos que también hubo algunos conflictos ahí de logias, ¿no? Que produjeron este tipo de independencia. Vemos también que precisamente mañana, en otra parte de la historia, se nos enseña que un 13 de septiembre del año 1847, un grupo de jóvenes, casi niños cadetes mexicanos, lucharon contra la intervención de los Estados Unidos, defendiendo el territorio mexicano. Y pues bueno, se nos habla que defendieron específicamente pues este palacio, ¿no?, que es el Palacio de Chapultepec. Pero bueno, también poco sabemos, más bien mucho sabemos sobre esta historia, que pues es más que nada es una ficción, es una leyenda, y que hay muchísimas cosas que en realidad sucedieron y siguen pasando en el Castillo de Chapultepec, ¿no?, donde supuestamente se arrojó Juan Escutia con la bandera, y pues hay algo de forma espiritual que en algún momento también lo vamos a estar tocando. Pero bueno, también otra parte de la historia, pues bueno, la Fundación de México Tenochtitlán, donde una profecía de Huitzilopochtli, ¿verdad?, hacia los aztecas, se nos habla de esta profecía que daba pie a la nueva Tenochtitlán. Y que pues bueno, ahora nos damos cuenta con la historia que no es como se nos ha contado en la escuela. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? No ha sido tal y como nos lo han estado enseñando durante muchísimos años. Así es que yo quisiera darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Manuelito, ¿qué nos puedes decir acerca de esta
de esta fundación de México Tenochtitlán. Se nos ha dicho que ha sido en el centro de la ciudad, ¿verdad? Lo que es como el Zócalo, pero la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que no es así. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho. Primero que nada hay que entender que nuestro país, México, inicia bajo rituales, bajo conceptos ceremoniales, sacerdocios, y del cual nuestro país obviamente tiene un trasfondo espiritual, sobre todo, que es lo más importante. México, si se han de acordar, los que somos ya antiguos, ¿te acuerdas de esa frase de México, magia y encuentro? Así como. A mí no me tocó, ¿no? Yo soy desde más reciente. Ok, gloria al Señor. Entonces, a nosotros nos tocó, hermano. El asunto es que todos los que saben y conocen mexicanidad ha sido un aspecto muy, muy importante. Sobre todo, México es un país altamente sacerdotal guerrero. Uh-huh. Es un país que fue fundado bajo el sacerdocio de un guerrero adorador, del cual Dios funda, del cual Dios es creador de toda la tierra y obviamente de naciones. Está escrito en la Biblia. Pero obviamente cuando nosotros creyentes en la palabra, cuando Dios te da revelación de este tipo de cosas y estudias y profundizas sobre lo que es mexicanidad, entonces mexicanidad vas a encontrar varios aspectos de definición, y el más importante de mexicanidad es la raíz de tu cultura. Pero la cultura, estamos hablando de culto, estamos hablando ya de lo oculto, y es una palabra que tiene varias derivaciones, pero sobre todo hay que entender los conceptos de lo que es México, mexicanidad, mexicadeidad. Nuestro país es un país, como había dicho, y es algo del cual los antropólogos históricos, de los de la historia, arqueólogos, etnólogos, han podido entender que nuestro país es un país altamente espiritual, y lo podemos ver en el INEGI, donde casi el 70 o 80% de los mexicanos son creyentes, en cualquier aspecto doctrinal, religioso, etc. México, para poder entender qué es mexicanidad, tenemos que empezar donde nuestros ancestros, sobre todo el México Tenochtitlán, es, por ende, uno de los sitios más emblemáticos de México. ¿Por qué? Porque México nace no desde el Templo Mayor, donde pues todo el mundo piensa que en el Templo Mayor nace. En sí, los historiadores serios, como son los Joana Broda, Zunzunegui y algunos que voy a ahorita emitir por cuestión de tiempo, donde los libros nos narran perfectamente que México es una mezcla babilónica entre lo que es aztecas, chichimecas, toltecas, olmecas, zapotecas, y del cual las derivaciones que podamos darle o las definiciones llevan siempre a un llamado Mexijo en el náhuatl, Mexijo, que significa ombligo del maguey. Algunos le han traducido como el ombligo de la luna, pero no es así. ¿Por qué? Porque Mexlijo significa maguey. Y entonces en el primigenio náhuatl es maguey, y del cual los mexicas, o más bien los aztecas, para transicionar a ser aztecas mexicas, el punto importante es que todos ellos entendieron que el tomar del elixir del maguey era bien importante para conocer a los dioses del inframundo. Hoy en día se sigue haciendo eso. Claro, ya no se hace a través del maguey, hoy en día, pero los antiguos sí. Y del cual en México, donde se nace realmente nuestra nación como corazón de México, es en el castillo de Chapultepec. Por eso es muy importante la fecha de mañana, el 13 de septiembre, donde se cuenta, se dice, según en el libro La Historia de México de Joana Broda,
una excelentísima mujer de investigaciones serias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, te dice que nace en México a través de 400 auténticos mexicanos o mexicas para que pudieran entender la cosmovisión de México. Según lo que es la narrativa, Huitzilopochtli los manda a estos 400 aztecas para ir a un lugar llamado el lugar de descanso o el lugar del paraíso, el famoso paraíso mexica, y del cual lo tienen que encontrar a través donde hay una señal, sobre todo de dioses y nahuales. Ahorita hablaremos un poquito de nahuales. Entonces, el asunto aquí es que cuando estos mexicas llegan y ven a una mujer donde ella dice, yo soy la señal. Pero bueno, estos mexicas no llegan a lo que hoy se conoce como el Zócalo. No, ellos llegan Chapultepec. A Chapultepec. En el cerro de Chapultepec. En el cerro de Chapultepec, así es. Y entonces cuando ellos llegan y se presenta esta mujer, ella dice, yo soy la señal. Por obvias razones, esa mujer practicaba lo que era la brujería. Acordémonos que ellos eran practicantes mucho del poder hechicero y de la brujería. Son cosas distintas lo que es la brujería y la hechicería. Y lo más importante de esto es que cuando esta mujer les dice, ustedes necesitan corroborar o necesitan saber si este es el lugar de la señal que pidió Huitzilopochtli para que ustedes llegaran al lugar de descanso, el lugar del paraíso mexica, y del cual ellos dicen, pues necesitamos entonces ver a nuestro Dios, si eso es del cual es el lugar, y sobre todo lo más importante, que sea el lugar donde sea el paraíso azteca. Cuando estos mexicanos descienden al inframundo, que le llaman Sincalco, estos se agarran y empiezan entonces a sacar del jugo del elixir del maguey, todo lo que era el jugo, y se emborrachaban y llegaron hacia abajo, hacia el lugar del inframundo. Cuando llegan al lugar del inframundo, entonces ellos pueden ver a la primera figura el dios del inframundo, que se llama Mitlantecutli, el Mictlán, el dios de la muerte, del cual es una dualidad, es hombre, pero también es mujer. Y el hecho es que el Mitlantecutli le dice a los 400, ustedes son los aztecas que estábamos esperando. Este es el lugar de reposo de lo que era paraíso. Para entender, ellos entonces toman del elixir del maguey, van abajo, se emborrachan, llegan al inframundo, se encuentran con Mictlán, y les confirman que ese es el lugar de reposo. Ya no era el paraíso de Huitzilopochtli, ahora era el reposo. Fíjate qué interesante. Y para eso ellos dicen, bueno, entonces nosotros tenemos que quedarnos aquí, pero creo que alguien le tiene que decir al Huicho, como le decían así, al Huicho o Huitzilopochtli, que había aquí, este es el lugar de reposo, el lugar del inframundo. Entonces ellos se autoinmolan porque sabían perfectamente que la sangre era muy importante para los dioses del inframundo, los dioses de la muerte, así como el sacerdocio para poder oficiar oficios a los dioses aztecas. Se autoinmolan de los 400, 399 se autoinmolan y queda uno. Ese uno sale del lugar del inframundo y entonces ve a la mujer que les dice, pues necesitan conocer al dios del inframundo. Sale este azteca y entonces cuando la ve, ella pregunta, ¿y los demás? ¿Dónde están los que te acompañaban? Los 399. Los famosos 399. Él dice, necesitamos se fueron a autoinmolar porque aquí vamos a oficiar nuestros sacerdocios, nuestras próximas guerras para conquistar, pero lo más importante es
que la sangre ritual, la sangre es muy importante para energetizar, darle poder y legalidad al dios de la región. Nosotros somos los aztecas. Y entonces la mujer le dice, bueno, ustedes ya no pueden ser los mismos que salieron, porque ahora van a tener que salir otros. Y resulta que cuando salen los otros, solamente uno, ella dice, entonces necesito mostrarte quién soy yo, porque yo soy también Mictlán. O sea, lo que tú viste abajo es el Mictlantecutli, el dios hombre. Pero yo soy la Mictlán, la mujer. Pero yo también soy madre y soy madrecita. Entonces, cuando... Eso me suena conocido. Sí, cómo no. Eso, ya está dando forma. Pero y sobre todo, también algo que mencionó esta mujer cuando se entera que los 399 han sido inmolados, hace una expresión. Que es la que te quiero decir, que es algo del cual aquí viene nuestro gran problema en México. Cuando entonces ella se entera que fueron sacrificados o autosacrificados o autoinmolados, ella entonces hizo un gran lamento. Se murieron nuestros aztecas. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ojo, no lo digo yo. Si usted quiere conocer la historia de los orígenes de México, tiene que ir a museos. Porque si no, digo, no es un invento de una revelación profética, ¿no? Claro. O sea, hay que ir a los museos. Y entonces agarra y dice, yo soy la madre de los mexicanos. ¡Ay, de los mexicanos! Y entonces ya no son aztecas, ahora ya son mexicas. Y entonces estos mexica, el mexica de mexicano, de México, de Mexlijo, del ombligo del maguey, ya no es entonces un azteca, ahora es un mexica o mexli. Mexli, Lo que estás diciendo entonces que los mexicanos somos hijos de alguna forma del maguey. En sí, así es México. Y que su origen de los mexicanos finalmente es un origen ocultista. De su cultura. De la cultura, ¿no? Así es. Por lo que tú comentas, o la historia comenta, de ese viaje que se hizo al inframundo. Sí. Que los dioses aztecas, como la gran mayoría de los dioses, aztecas, toltecas, zapotecas, son dioses del inframundo. Regularmente son dioses del inframundo, no son dioses del cielo. En sí no era tanta la creencia mexica, ni tampoco tolteca, aunque eran muy estudiosos con los mayas de los tiempos agrícolas y sobre todo los tiempos de las Pléyades. Ellos eran estudiosos de las estrellas, del universo, pero el mexica no. El mexica lo que le interesaba era el poder de la sangre. Eso era la energía de los tiempos agrícolas, de la siembra y la cosecha, pero también de adorar a esos dioses del inframundo. Para terminar esa parte, el hecho es que cuando ella dice, ay mis hijos, entonces este azteca, ahora mexica, le dice, ¿qué señal le voy a dar a Huitzilopochtli? Pues que tú eres la madre ahora de los mexicas, o mexli, o mexlijó. Ella dice, esta es la señal, yo soy un nahual. Y entonces la mujer ya no es mujer y se empieza a metamorfosear en un águila. Donde el águila en el México prehispánico representaba la cobertura, el águila que cuida, el águila autoritaria, el águila legal, porque el águila siempre en la cosmovisión azteca era muy importante ver que el águila era el símbolo importante para los aztecas. Y el águila, hoy en día, pues lo podemos ver en la bandera de México. Claro. O sea, lo que ahí nace ese asunto. Lo que tú estás diciendo, o lo que la historia está diciendo, es completamente distinto a lo que nos enseña en la escuela. Pero ojo, de lo que dice la SEP. Sí, claro. O sea, por muchos años no te van a decir la historia real.
de varias cosas, hermano, porque ¿Por qué no lo dices? porque la historia, las historias verdaderas, según de las tradiciones como las culturas, hay muchas que tienen mucho que ver con la muerte. México está pactado con la muerte. Es lo que te iba a decir, están reservadas. Sin duda. Están reservadas ese tipo de información para ciertos personajes que en algún momento, bueno, vamos a comentar más adelante, ¿no? De la clase política. Sí. Entonces, lo que tú comentabas sobre el águila, Se nos ha dicho que es Huitzilopochtli, ¿no? Regularmente. Se nos ha dicho que es Huitzilopochtli devorando a Tlaloc, que representa a la serpiente, que está en nuestro símbolo patrio. Incluso muchos le han dado una connotación poética espiritual a esta representación del símbolo patrio, ¿no? Y se ha dicho, he escuchado muchos pastores que dicen, no, es que el águila representa a Dios y la serpiente representa al diablo que lo está triturando, lo está acabando. Nada más apartado de la verdad. Porque la cosmovisión bíblica no es la cosmovisión israelita, hebrea, judía. O sea, ellos tienen la cosmovisión que la serpiente no es el diablo, pero en el occidente y sobre todo queremos satanizar la serpiente como algo malo, pero en Israel no es así, ni en el Medio Oriente. Es algo totalmente distinto. Por eso se ha transgiversado mucho la historia, se han encargado mucho de transgiversarla. ¿Por qué? Porque obviamente tú no puedes presentar a unos niños que hoy en día la ideología de género como la perversidad en los libros de texto que nos han estado imponiendo una ideología, transgiversan la historia, transgiversan la cultura, transgiversan el arte, las matemáticas. Pero la historia de México es una historia sangrienta de muerte, de pactos, de hechicería, de brujería, de sacerdocios de brujería de alto nivel. Miren, no nos vamos muy lejos. Veamos la historia de México. ¿Cómo empezó? Con rituales de sangre hasta el día de hoy. Sí, claro, así es. Casi 170,000 muertos en México. ¿En qué país de América Latina vas a ver eso? Aparte de los que no se encuentran. Pero si tú te das cuenta, la historia de México está llena de sangre, de muerte, de sacerdocio, de brujería, hechicería, santería, masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Adoración a la muerte. Adoración a la muerte, sobre todo cuántos lugares ya en la Ciudad de México hay altares de la Santa Muerte, que no tiene de santa. Pero al fin y al cabo, en ese México prehispánico de la Santa Muerte, el México prehispánico lo veían como la niña blanca. Fíjate qué tremendo, cómo esa deidad ha transicionado a través de la historia de México con el derramamiento de sangre, con los pactos de sangre, con el sacerdocio de sangre, y que nuestro México político-cultural, antes, los políticos, bueno, no antes, hasta la fecha, con un famoso bastón de mando. Sí, claro, así es. Que han dicho, no, es que no tiene nada que ver el bastón de mando. No, sí tiene que ver mucho, muchísimo. Sobre todo, ¿quién es la mano que mece la cuna sobre los bastones de mando? No hay un bastón de mando, no hay 10 bastones de mando. Son bastantes, y te estoy hablando casi de 132 registrados bastones de mando. ¿Por qué? Porque son distintas etnias, distintas culturas, distintos pueblos originarios, usos y costumbres y tradiciones de México, donde no sabes cuál es el bastón de mando. No, el mío es el verdadero, el mío es no es así. El presidente de México tiene la legalidad como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como el presidente de la nación. Él tiene la legalidad de tener su propio bastón de mando, del cual una mujer que dedicada precisamente al poder de los hechiceros, de la mexicanidad y de la mexicadeidad, le da la legalidad de que tú eres el Tlatoani, tú eres el Tezcatlipoca, tú eres el dios, que inclusive lo relacionaron con Quetzalcóatl,
O sea, el asunto de la presidencia, estamos hablando de un poder no solamente político, sino también militar, espiritual, sacerdotal y adorador. Porque él también tiene que adorar. Pero él dice que es cristiano. Dice que Pues es cristiano. sí, y mira, Ahora, me llama mucho Satanás cree también. Tiembla. Me llama mucho la atención que precisamente a nuestro presidente actual se le dio una espada de la masonería, la espada flamígera. Y entonces solamente se la da la masonería a un solo personaje, al maestro masón. Y él la recibió. Sí. Y la tiene pues en su, en ese tiempo, en su oficina, cuando él fue jefe de gobierno, y él la iba a poner en un lugar visible donde él pudiera recordar que él es un liberal, ¿no? Entonces, va más allá de lo político, es lo espiritual, ¿no? Es lo espiritual. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que esta mujer de blanco, que pues ahora nosotros la vemos en el Tepeyac, ¿verdad? Con otra apariencia, la mujer que se le apareció a los mexicas les confirmó, es esta mujer que es Nahual, que es águila, es la que... Ese Nahual se transforma. Tiene una continuidad también hasta nuestra fecha. De lo que es la tierra con el cielo. Acordémonos que el águila es una autoridad suprema para el azteca, porque significa que esa águila le llaman Cuautli, donde los independentistas, que próximamente vamos a celebrar, de ahí nace la guerra de la independencia, que le llaman la guerra sagrada, por el Cuautli, por el águila. Por eso el águila en las Fuerzas Armadas es un empoderamiento legal, es una autoridad legítima y es una autoridad presidencial. Solo el único que puede autorizar para que el águila pueda estar en una silla presidencial es el presidente de México. No puede usarla nadie. Sí, podemos tener la bandera de México, pero el uso del símbolo, solo el presidente de la República. O sea, es algo tremendo. Entonces, el hecho es que la guerra sagrada del peregrinaje azteca ahora es la guerra sagrada mexica, que hasta el día de hoy los guerreros mexicas siguen haciendo esa guerra, tanto la guerra espiritual del sacerdocio para ganarse el favor. Ojo, porque aquí hay que entrar con la Biblia. Dice la Escritura bien claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por favor, no omitamos eso, porque Israel, el pueblo de Dios, la nación israelita, también es una nación pagana. Sí, así o sea, es. no vengamos con el rollo que es santo. O sea, señores, yo he ido 5 veces a Israel, y donde vas a Jerusalén y tú dices, no, hombre, voy a ver a Dios acá. No ves a Dios. Sí, claro. O sea, hay lugares... Y cabe mencionar que tú eres, sí. tú provienes de familia linaje judía. de familia judía. Y entonces cuando te enseñan qué sucede con el ritual, tienes que entender entonces que ese ritual es un sacerdocio, que tienes que velar que ese sacerdocio siga vigente de generación a generación. O sea, México, lamentablemente, de lo que Dios creó, un país guerrero adorador, sacerdotal, que Dios creó en esta nación, Satanás y los hombres y las deidades de la Méxica deidad se encargaron a darle adoración a la muerte. Hasta hoy en día, todos los sexenios, todos los sexenios. Y podemos ir a través de la historia rápido, desde la independencia de México hasta la guerra de reforma, mucha sangre, derramamiento de sangre y muertos. De la reforma hasta la Revolución Mexicana, muchos sacrificios de muertos. De la Revolución Mexicana al 68, 1968,
la guerra cristera y derramamiento de sangre. Interesante la guerra cristera, porque parece ser que viene otra vez esa guerra cristera. Sí, sí, así es. Y ya no tarda. Sí, así es. Pero del 1968 hasta nuestros días, el hecho es que todo sexenio de todos los presidentes de México son más de 100,000 muertos. Y no contamos los desaparecidos. ¿Qué significa esto? Que el ritual sigue y sigue siendo vigente. Y el problema que yo veo es que la Iglesia de Cristo, del cual nos llamó a que nosotros tenemos que contrarrestar esa muerte, no lo estamos haciendo. Por eso oramos que Señor sana nuestra tierra, Señor sana esto, pero ¿cómo el Señor va a sanar si el poder legal lo tiene Satanás? Esta nación, los mexicanos me consagraron la nación mexicana con un bastón de mando del cual yo tengo jurisdicción, legalidad, y yo legislo con mis cogobernantes y gobernantes sobre esta nación. Tú, Dios, no puedes hacer nada. Yo tengo el poder legal. ¿Qué hace Dios? ¿Tú qué crees que hace Dios? Él es legal. El reino de los cielos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. El reino es justicia. La iglesia no enseña qué es justicia. Por eso tenemos sentencias, actas, dictámenes en contra de México. El poder sacerdotal hechicero es la droga. Es el número 1, el poder de la droga. En México, ¿qué hace el hechicero para hechizar a la gente a través de dinero, a través de la droga y embrutecerlos? O sea, digo, ¿cuántos gobernantes no han estado en convenios con el narco? Claro. Ahora, lo que vamos a saber pronto, aviso. ¿El narco por qué? ¿Porque es hechicero? Porque acuérdate que hechiza lo que es el fentanilo, la cocaína, la marihuana, hechiza y vende bien. Inclusive las industrias farmacéuticas. La palabra hechicería en su idioma original es eso, droga. Sí es droga, hechizar. Te hechizo la mente. Pero aquí lo que estamos hablando de este México actual es que estamos en un gran problema, porque no solamente es el fentanilo, ya viene drogas sintéticas del cual van a estar usando ya a través de los teléfonos para que tú te puedas meter un asunto aquí, como un casco, como un visor. Y te puedas drogar través de tu computadora, a través de tu teléfono celular. O sea, ya ese tipo de drogas de fentanilo como lo hacen en algunos antros y en algunos conciertos. Y a través de la droga y la música electrónica produce la mente ese tipo de experiencias espirituales. Sí, claro. Ellos, fíjate cómo la gente sí puede ver el mundo espiritual. Sí, claro. ¿Por qué nosotros los cristianos les ponemos el pero a todo eso? Porque no es lo que yo no entiendo. Si la iglesia cristiana está llamada para ser una iglesia del espíritu, la iglesia cristiana debe de tener la visión que Dios requiere para nosotros para establecer el reino y su justicia. ¿Dónde dice eso, hermano? Salmo 37. Y del cual el Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. La añadidura llega, pero lo que a mí me importa es que te tienes que levantar con una autoridad legal para enfrentar a la muerte. Y ojo, no vas a estar solo, pero esta nación mexicana hace falta gente muy entendida, que tenga bien claro su llamado, porque la guerra sagrada, como el peregrinaje sagrado de México, nos van a llevar siempre a la idolatría, al ídolo, a la mexicadeidad, y del cual la mujer que se metamorfoseó en un águila también es la madrecita de los mexicanos. Y hoy en día es la guadalupana. Ahora, uno como cristiano podría decir, bueno, eso a mí ya no me toca, yo me he librado de la idolatría, me he librado de la hechicería, pero la realidad es que no, que todavía seguimos con ese tipo de pactos, que lo llevamos a la iglesia cristiana o lo llevamos dentro de sus paredes. Y ya no es idolatría a una imagen, ya es idolatría, pues incluso hasta la misma Biblia, ¿no? Bueno, nada más ya hay que ver. Idolatría a los líderes. Entonces, hay idolatría, o sea,
ahí está la mexicaneidad. Mira, dice la Biblia bien claramente, ¿no? Carne y sangre no heredará. El asunto es que, ¿por qué el Señor tarda en contestarme? ¿Por qué no renuncio a la idolatría? ¿Por qué tengo familiares idólatras? ¿Por qué? Pues hay que ver las líneas de sangre. Hay que ver donde dice el Éxodo. Claramente lo dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el hebreo no dice tercera y cuarta, dice sexta. Yo visito hasta la sexta generación. El asunto aquí es que si no desarraigamos, sí, mañana, no, el viernes vas a darle grito, viva México, y viva la fraternidad universal, y viva los padres que nos dieron patria y libertad, los niños héroes, en un sacrificio, fue un sacrificio ritual. No lo digo yo, insisto, vayan al castillo de Chapultepec. A ver, explícanos qué sucedió, digo, yo sé, pero ¿qué sucedió con los niños héroes? Fíjate que va a salir una película pronto de eso, ya en estos días sale, de los niños héroes. Y obviamente lo van a dar el romanticismo que siempre han hecho, ¿no? Pero los niños héroes, la historia te dice que fueron unos cadetes, de los cuales eran jóvenes, valientes, casi niños, ¿no? Bueno, en sí la historia de México real, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como los verdaderos estudiosos de la antropología y la historia de México, te dicen que no existió los niños héroes. Nunca existieron. Así es. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si yo digo, ay, hermano, si yo fui al castillo de Chapultepec y ahí vi a los niños, perdóname, pero no existe tal cosa. Ahora, ¿qué hay detrás de ese ritual? El asunto es que no olvidemos que el México de ahora como el México de antes, siempre se busca que la tradición no perezca. Es más, hay que avivarla. Tan es así, hermano, tú que estás orando en el Zócalo, ahora ya no se llama Zócalo de la Ciudad de México, como tú y yo lo conocíamos, ahora es México Tenochtitlán. El México Tenochtitlán es simbología, tradición, ritual, sacerdocio, guerra, sacrificios, pactos y muerte. Eso es el México del cual mucha gente en el gobierno, personas que han estado asesorando a presidentes como secretarios de Estado, como gente de la Sedena, han estado involucradísimos con el ritual, sobre todo en la simbología de México. El águila, el significado de México, el sacerdocio de la muerte en México, y sobre todo no hay que olvidar que los muertos tienen un significado muy importante para el sacerdocio mexicano. Simplemente no olvidemos cómo los mexicas o los aztecas hacían sus sacrificios para dárselos a su dios del inframundo. En sí eran consagrados para eso. O sea, México está consagrado hacia el ritual de la sangre conjuntamente con la muerte. Veamos historia, veamos la antropología de México. Entonces, ¿por qué hay tanto derramamiento de sangre en México? Porque la tierra clama sangre. Las deidades del inframundo, sangre, sangre, sangre. O sea, vamos a ensangretar a México. Y un ejemplo de eso, las muertas de Juárez. Desde que nació el feminicidio en la frontera en Ciudad Juárez, desde ahí empieza el problema del feminicidio. Desde ahí. Y muchas, sobre todo muchas mujeres, han muerto bajo calles, bajo nombres de Juárez. Sí, qué curioso. Que lo que está estudiando no es curioso, el sino pastor que Gustavo, ¿no? Todas las calles y todo lo relacionado a Benito Juárez. O sea, hay 6,000 calles, más de 6,000 calles a nivel nacional con el nombre de Benito Juárez o Juárez. El aeropuerto, Benito Juárez, Naucalpan, de Juárez, Acapulco, de Juárez, y más, ¿no? No recuerdo.
Pero el asunto aquí de los simbolismos y de las tradiciones, nada más vete al Paseo de la Reforma, donde hay monumentos, 63 muertos sacrificados en México, de los famosos héroes. Entonces, todo está pactado, o sea, desde Tijuana, hermano, o sea, la frontera, ¿no? De la muerte, como le llamaban antes. Desde Veracruz, Acapulco, hasta Cancún, ¿no? Chiapas. Antes Chiapas era intocable, ¿no? Como Mérida. Bueno, pues hay el sacerdocio de la muerte, donde llega el narco, donde llega la gente a que, pues bueno, no tengo nada, no soy nada, y obviamente, pues me voy a tener que dedicar a lo malo. Pues claro, pues, tienen que mantener familias. O sea, hay cosas que juntos, la iglesia cristiana tiene que tener la autoridad legal en contra de eso. Autoridad legal de la iglesia. La autoridad legal es la Biblia. La Biblia dice claramente que tú y yo estamos, ¿para qué? Para manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios es sí llevarle, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Si el Señor a ti te llamó en una autoridad legal, tú eres un hombre que vas a ir a cierto estado de la República, del cual yo te posiciono como mayordomo de Chiapas y del cual vas en mi nombre también como un canciller a nombre mío, yo voy a llevar mi gloria sobre los chiapanecos, sobre la gente que tenga una necesidad. Yo te envío, no te preocupes de los recursos, papá paga. Pero mira, lo que tú me estás diciendo, o lo que tú nos estás comentando, no es una marihuanada, ¿eh? Sí, digo, no, está escrito. Digo, no, está escrito para nada, ¿no? Lo he visto. No, ahí está. Es el respaldo de Dios estar en su presencia. En su palabra. Pero mira. O sea, perdona más rápido. Es que la palabra, si no hacemos caso de la palabra, o sea, la palabra tiene poder. Cielo, tierra pasarán, pero mis palabras no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque mi palabra es Jesús. Él es la palabra, es el verbo. Ok, pero ¿dónde se encarna? En mí. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un solo espíritu. Entonces Él y yo somos uno. Entonces las obras que Él hizo antes, las voy a tener que hacer yo, porque entonces estoy apostatando en la fe en Cristo Jesús. No estoy haciendo lo que Él me pidió. Cuidado, porque el problema de la iglesia cristiana es que está omitiendo una legalidad que el Señor le dio. No pasará ni la muerte, ni los principados, nada. Ni la puerta del Hades. No va a prevalecer. Con ustedes no. ¿Quiénes? Esto. Ahora, eso es una legalidad que el Señor nos dio. Pero muchos piensan que a través de un partido político cristiano se puede llegar a hacer eso, ¿no? Digo, nos han timado demasiado, ¿no? Nada, absolutamente nada, ¿no? Nos han timado, ¿no? Políticos que se dicen cristianos, incluso por ahí hay un partido que se dice que es cristiano. Que ya va a resurgir, ¿no? Otra vez. Incluso tiene, sí, exactamente, que tiene el símbolo de un pececito, ¿verdad? Y entonces donde sus dirigentes, pues bueno, ya se les olvidó todas las tranzas y todo lo que hicieron, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, pero eso es legal, bajo la legalidad espiritual, tú no tienes el poder para quebrantar eso, ¿me entiendes? Por más que se levante un partido político, respaldo, hay una legalidad de esos individuos, de esos sujetos que en algún momento le hicieron daño a la iglesia y que hicieron todo este tipo de porquerías, ¿no? Entonces, ¿cómo se atreven a decir que ellos pueden cambiar el destino de esta nación si ellos tienen cuentas pendientes en el asunto espiritual, en el tribunal de Dios? Es que entonces, pero hay una legalidad humana y una legalidad espiritual, ¿no? Sin duda, porque pensar que estoy bien por la cuestión legal humana, pero espiritualmente estoy reprobado. Porque ahí te va. Es el caso que está hablando el apóstol, ¿no? Fíjate, es algo del cual tenemos que entender. Satán es un acusador. Y yo acuso. Ok, imagínate que yo estuve en ese partido, trancé, robé, y mi señor presidente me perdona. Y amén, te envío, pues te veo como un gobernante, ¿no? Te voy a premiar. Y tú dices, guay, pues, ¿cómo, no? Y ya, se olvidó. Pero Satán no. Claro, así es. Es más, algo más grave.
sombras de muerte. La Biblia habla más de 500 veces sombras de muerte, donde ellos tienen la autoridad legal en la tierra, está escrito, a implementar su justicia según ellos, porque Satanás también es legal. Claro, por supuesto. Es acusador. Así es. Y yo acuso. Sí. Estamos ante un tribunal. Okay, tenemos exacto. un juez, tenemos un acusado, Sí. un acusador y un abogado. Es O un sea, tribunal. es como un ministerio público. Claro, así es. Entonces, el punto importante de México es que México tiene una gran deuda. O sea, no solamente son los gobernantes. Perdón, lo voy a decir clarito. Gracias por haberme invitado. Pero la iglesia dejó de hacer lo que tenía que haber hecho. La iglesia tenía el poder legal para implementar la gloria de Dios en la tierra. Alguien dirá, no, pero es que ya viene Cristo. Pues no hay, digo, señales, prodigios, maravillas, pues está bien. Pero no veo la señal donde él dice que él vendría como en los tiempos de Noé, ni como en los tiempos de Lot. Todavía no ha ocurrido eso. Claro. Todavía no, yo no lo he visto. Si alguien me dice, oye, estamos viendo lo que Noé vivió, de lo que vivió Lot, lo que vivió Abraham también, digo, pues vamos yo comenzando apenas. Vamos comenzando. Que ahí te va. En el libro de Jased, como en el libro de Enoc, habla de eso. Cómo se vivía en ese tiempo. Así es. Pero el asunto es que yo no lo veo. Aquí hay un problema. Que la iglesia cristiana, evangélica, Dios te dio mayordomía, Dios te dio talentos, Dios te dio dones, Dios te dio sacerdocio, te hizo rey por encima de los reyes de la tierra, Dios te dio frutos, Dios te dio ser un adorador en espíritu y en verdad, Dios te llamó también a ser un guerrero adorador. Así es. Y la más importante, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Dónde está eso? ¿En dónde? Porque tú y yo tenemos esa legalidad espiritual, tenemos ese llamado que hoy en día el pueblo de México dice claramente, ¿dónde están aquellos que dicen que Dios está de su lado? Yo quiero ver, pero ojo, la Biblia también es clara. El Señor dice que nosotros estamos aquí para deshacer las obras del diablo. Y bueno, la realidad es que se nos viene una situación muy complicada. Sí, hablando de forma política espiritual, por lo que hablábamos, ¿no? Por lo que hablábamos, de lo que se viene, con el bastón de mando, la ideología que se tiene desde el Palacio. Bueno, Pastor Gustavo, en unos minutitos, ya el tiempo se nos está yendo. Por favor, ¿qué opina de todo esto? Nada más rápido. Lo que se viene es Jezabel. Sí, claro, por supuesto. Al estar una mujer en el gobierno, que se le dio un bastón, sucederá lo mismo que pasó en el sexenio de Vicente Fox. Yo te estoy dando la legalidad a ti de este bastón. Claro. A ti te la doy. Así es. Ojo. Sí, viene una persecución. Y viene una persecución, como dices, una batalla espiritual, como las batallas cristianas. Ilegal, ¿verdad? Porque si ella dice, yo puedo entrar a la iglesia cristiana, y lo va a hacer, gente que dice bienvenida, lo va a hacer. Híjole, hermano. Pastor Gustavo. Sí. Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que muchos hermanos dicen que debemos sujetarnos a las autoridades. A ver, Manolo, yo te paso el bastón. La estafeta. Sí, debemos sujetarnos porque ellos están puestos legalmente, humanamente, pero espiritualmente. Este señor dice que él es cristiano y todos los cristianos le creen, pero recibe el bastón de mando y se mezcla y se hinca ante la idolatría y muchos cristianos pastores lo defienden. Y precisamente por eso muchas personas han muerto porque se dicen ser pastores y no lo son, tienen el llamado, no tienen el soporte, el respaldo del Altísimo. Mira, la oración en 30 segundos. Cualquiera que ore en el nombre del Señor, Dios lo escucha. A ver, si podemos oír la voz del chisme y podemos oír la voz de la mentira, podemos oír la voz de Dios. Repito,
Si podemos oír la voz del chisme y la mentira, podemos oír la voz de Dios. Dios sí te escucha. ¿Por qué ha bendecido Dios a estos de la mexicanidad? Porque Dios sí contesta las oraciones de su pueblo. Pero hay un pueblo dividido. Ahora, hay una pregunta acá, ¿no? Es legal. Dice una persona, nos da su nombre, dice que la muerte, dice, ¿cómo es que no entiendo? Dice que ¿por qué no se habla de vida? Se habla de muerte, pero ¿por qué no se habla de vida en nuestro México? Bueno, pues para poder hablar de vida primero hay que tener pues el contexto histórico y entender la base, los fundamentos sobre lo que está fundada nuestra nación, ¿no? Entonces, cuando hacemos guerra espiritual, hacemos toda una cartografía, ¿no? Y digo, pues aquí Joan y un servidor, pues estuvimos en muchas batallas espirituales con algunas personas, pues que fueron pioneros en la guerra espiritual en su momento, ¿no? Aquí en México. Y siempre lo que se hacía era una cartografía. Nosotros no podemos derribar, ¿verdad? No podemos deshacer, no podemos destruir si primero no conocemos los cimientos, las raíces. Entonces, si estamos hablando que México está fundado bajo pactos de sangre, hasta hoy lo estamos viendo. Y es un ritual el que se está llevando aún dentro de la política mexicana. Para hablar de vida, pues necesitamos primero conocer pues ese trasfondo, ¿no? El contexto y sobre todo lo que está señoreando y sojuzgando a la nación mexicana, ¿eh? ¿Cómo vas a atar y reprender algo que no conoces? ¿Me entiendes? Sí, hay que conocer las fortalezas territoriales, mentales, para poder derribar, ¿no? Por nombre, ¿no? Por nombre, porque hay autoridad cuando tú conoces el nombre, ¿no? Entonces, por nombre. Por eso es que se habla acerca de esto. Y la segunda dice que ¿por qué están tan insistentes las madres buscadoras de sus hijas, ¿no? Que desaparecen si hay un ritual, ¿verdad? O sea, porque es lo que dicen. No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que está diciendo qué hay detrás de las desapariciones de estas mujeres, ¿no? Las madres buscadoras. Bueno, el asunto de las madres buscadoras no solamente es en México. O sea, no solamente es en México, es en toda América Latina. Lo acabamos de ver en Chile, Argentina, y sobre todo que la mujer es muy importante en los rituales. Ella genera vida. Así es, exacto. Y la sangre de una mujer, claro, no es muy distinta a la del hombre, pero la sangre de una mujer, según los místicos, los cabalistas, genera vida. Por eso es que tiene ese llamado. Por eso que no tenemos feminicidas en la cárcel. Curiosamente. ¿No? Curiosamente. Ni ha disminuido. No ha disminuido nada. El tiempo se nos ha terminado, ya estamos a unos cuantos segundos de poder concluir. Pues bueno, me imagino que se quedaron muchas preguntas, muchos comentarios. Pues bueno, vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Y hasta una tercera después. Se viene otro ritual el 2 de octubre. Así es. Y se viene la muerte también, ¿no? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Entonces vamos a estar haciendo unos programas especiales con ellos. Esperemos que nos puedan acompañar. Solo una cosa rápido. No es de que estemos celebrando la muerte. Hay que entender que la muerte es una bendición para transicionar a Cristo. Tenemos que morir. Así es. Para vivir. Pues bueno, Manuelito, muchísimas gracias. Bendiciones Pastor, a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, que viva México. Duerman bien. Bueno, nos vamos a escuchar el próximo martes en punto de las 9 en su programa Exousia. Yo soy el apóstol Luis Alvarado. Y es de Alvarado. Y esto fue Exousia. El día domingo vamos a tener un tema muy parecido a esto, así que visítenos en nuestra iglesia, Misterios 338, en la Colonia Vallejo. Mándenos un WhatsApp 5588053170. Yo soy el apóstol Luis Alvarado y esto es Exousia, solo para gente con autoridad. Amén. Este programa es patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Visite nuestra página web www.Ministerio Alcance Mundial. Agradecemos su amable sintonía. Lo esperamos la próxima semana con más de Exousia, solo para gente con autoridad.